Lectura y Evangelio de hoy, miércoles 6 de julio de 2022. Hoy vamos a revisar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 7. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces papá o mamá o algún otro familiar en nuestro día a día nos ha llamado con cierta fuerza desde otra habitación u otro lugar dentro de nuestra casa, con un volumen alto, por alguna necesidad o ayuda que ha necesitado? Y hemos salido disparados con prontitud a asistirlos. El Evangelio de hoy nos muestra el llamado de Jesús hacia sus discípulos con ciertos detalles que nosotros debemos tener en cuenta, pues sabemos que Él todos los días nos sigue llamando y es importante observar las líneas de hoy como guía y luz. Vamos con el primer punto: Jesús nos llama. Los discípulos ya habían estado cerca de Jesús, habían respondido al primer llamado, y ellos, dejando sus cosas, empezaron a seguirlo. Compartían con Él, caminaban con Él, pero ahora Jesús, en un lugar más íntimo, lejos, silencioso, los llama. Podemos aquí entender que muchas veces oiremos mejor su voz si buscamos espacios y ambientes que nos ayuden a encontrar ese silencio, donde podamos, sin distracciones, escuchar claramente lo que Él tenga que decirnos. Él busca hablar con nosotros, nos invita, y así como dice la lectura, ellos lo siguieron, respondamos con un sí, ir al monte constantemente con Él. Otra parte del Evangelio dice, los llamó. Tenemos ese libre albedrío en aceptar o no. Así como Adán y Eva, en su libertad, escogieron el fruto prohibido. De esa misma forma, su llamado es constante y ciertamente no será como el primero, puesto que nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual, tienen que avanzar, tienen que crecer. ¿Te imaginas qué pasa con un árbol que no da fruto? No sirve. Su invitación siempre será a crecer y obviamente da miedo responderle, pero precisamente quiere que vayamos dejando de lado a nuestro yo pasado. Otra parte del Evangelio dice así: los constituyó y los envió a predicar. Nuestro Señor, en su llamado, nos permitirá ver nuestra real esencia, nuestro verdadero yo, a veces dormido, a veces ocultado por nuestros miedos o los miedos heredados. Pregúntate algo: ¿a quién le conviene que duermas? ¿A quién le conviene que ocultes tus talentos? Pues sí, al ángel caído. Reconocemos entonces frente a su llamado que somos hijos de Dios, y así nos devuelve nuestra dignidad. En el Evangelio es interesante ver cómo nuestro Maestro dice a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Es como cuando a alguien le quitan un velo que no le permitía ver bien, y ahora, frente a él queda todo claro. ¿Quién es? En este caso, ¿quién soy? ¿Y a qué he venido a este mundo? Y por consecuencia,
sé cuál es mi misión, sé qué tengo que hacer, me descubro y me preparo para mi vocación. Hoy estamos llamados a interiorizar todo aquello que hemos oído. Son tiempos de mucha intimidad con Jesús, con el amor. Él llama. ¿Quién abre la puerta eres tú? Vamos con el segundo punto. En los 12, su iglesia. Vemos en el Evangelio de hoy de San Mateo cómo el evangelista va narrando de uno en uno el nombre de cada discípulo del Señor. Esto nos permite reforzar el primer punto, que así como llamó a aquellos discípulos, hoy nos llama también a nosotros, pero en este caso y en la figura de estos 12, a pertenecer a los suyos, a pertenecer a su iglesia universal. Podemos ver que el primer nombre que narra el Evangelio de hoy es Simón, llamado Pedro, como cabeza de nuestra iglesia, como ese primer papa. Ello nos permite apreciar esta sucesión apostólica que ha venido desde Pedro hasta nuestro actual papa, y que estos 12 primeros discípulos han sido escogidos para poder llevar el Evangelio, el reino de Dios, a todo el mundo. Y esto es tan real que tú y yo estamos compartiendo día a día el Santo Evangelio. El Evangelio de hoy confirma en líneas finales cuál es esa tierra donde debe pertenecer los suyos. Escuchemos, dicen, no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades samaritanas. Jesús, luego de nombrar a sus 12 y enviarlos, hará una advertencia en la figura de estos 12 a todos nosotros, que no debemos ir a un lugar. ¿Y cuál es este lugar? Este lugar es el pecado, que no seamos paganos. ¿Y cómo son los paganos? Aquellos que viven sin control, que probablemente han escuchado del Señor, pero no se preocupan por buscar su reino, por formarse, por aprender cada día más, por hacer vida las palabras del Señor. Es así que hoy, con las primeras líneas del Evangelio, donde el Señor a estos 12 les dice que les dio poder para expulsar los espíritus inmundos, curar toda clase de enfermedades y dolencias, el Señor ya está mostrándonos que su iglesia tiene un camino, que con la figura de estos 12 nosotros somos guiados. Mejor dicho, que debemos pertenecer a su iglesia cumpliendo sus preceptos, cumpliendo lo que Dios ha pedido. Uno de ellos nos acompaña toda nuestra vida, son los sacramentos. Y es por eso que hoy debemos preguntarnos si nos estamos dejando guiar y enseñar por esta santa iglesia que el Señor ha formado en la figura de estos 12. Que si hemos aceptado y vamos cumpliendo día a día lo que el Señor a través de su iglesia nos quiere dar, como por ejemplo la confesión, el bautismo, la Eucaristía. Y luego el Evangelio nos invita a ir en búsqueda de las ovejas perdidas, en este caso del prójimo, para que pertenezcan a su iglesia. Esa también es una misión nuestra, que debemos llevar a más hermanos a pertenecer a las ovejas del pastor. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo ALD. Recuerda que estás en Católico al Día. Me encomiendo a tus oraciones, sabes que son importantes para mí para poder seguir haciendo estas reflexiones. Suscríbete al canal, déjanos sus comentarios, activa la campana de notificaciones y que tengas un buen día.